Siendo miembro de este sub desde hace tiempo, sé que muchas de las historias aquí no son realmente reales, a pesar de que este es un sub para historias de miedo verdaderas. Dicho esto, puedo asegurarles que todo lo que me sucedió recientemente en mi viaje en taxi a casa es 100% real e increíblemente aterrador. Seré breve con los hechos básicos y llegaré al corazón de lo que ocurrió. No estoy seguro si alguien aquí me recordará de la historia que conté sobre mi profesor desaparecido, pero como escribí entonces, soy asistente de enseñanza en mi universidad, y desde la desaparición del profesor, he estado trabajando muy tarde en un intento de poner al corriente al profesor temporal sobre lo que está sucediendo. Antes de que el profesor desapareciera, usualmente estaba libre y con mucho tiempo para tomar el autobús a casa, pero recientemente no he terminado hasta bien pasada la medianoche. Dado que tomar el autobús a casa ha estado fuera de discusión, he tenido que tomar Ubers a casa a pesar de ser el estereotipo de estudiante universitario pobre. Un poco de dinero del nuevo profesor ha hecho esto posible. Los primeros días llamé a un Uber, pero después de que un amigo me hablara de los taxis que rondaban los bares en el límite del campus en busca de pasajeros a esa hora de la noche, decidí simplemente tomar uno de ellos. Caminé las 2 cuadras cortas hasta donde se suponía que estaban los taxis, y me alegré de ver que mi amigo tenía razón. Noté los taxis sentados por sí solos, probablemente a 48 metros de los demás, y me acerqué, golpeando la ventana del conductor. Él la bajó y le pregunté si estaba disponible. Me miró de arriba a abajo antes de responder. «Claro, chico, sube». Sin pensarlo 2 veces, salté al asiento trasero y le di mi dirección. Él arrancó perezosamente el auto y salió a la carretera mientras me recostaba en el asiento. Un recuerdo se coló en mi mente. Pensé que se suponía que ustedes estaban cerrando el negocio. Podría haber jurado que había leído en algún lugar que esta compañía de taxis en particular había quebrado y estaba cerrando el año pasado. Supongo que el extraño color púrpura del taxi me había recordado esto. Él hizo una pausa por un momento antes de responder. No, chico, no fuimos nosotros. Debes habernos confundido con alguien más. Como no estaba seguro, supuse que tenía razón. Había pasado al menos 1 año y muchas cosas habían pasado por mi mente desde entonces. Tan pronto como me recosté de nuevo, noté que el medidor del taxi no estaba funcionando ni siquiera encendido. Hey amigo, olvidaste encender el medidor. Esta vez, solo levantó los ojos para encontrarse con los míos en el espejo retrovisor. De ninguna manera, chico. Ya no usamos esas cosas dinosaurio. Tenemos una aplicación para llevar la cuenta de las tarifas. Funciona con GPS y todo eso, solo relájate. Mientras decía eso, me mostró su teléfono rápidamente, pero lo que vi en la pantalla solo parecía la función de temporizador regular en tu teléfono. Como antes, me dejé llevar por él. Después de todo, soy un estudiante de historia europea, no alguien que hace aplicaciones. Tomé su consejo y finalmente me recosté en el asiento e intenté relajarme. Avanzamos unos 5 bloques y saqué mi teléfono del bolsillo y encendí la luz. La iluminé en mi muñeca para verificar la hora. Quería ver si tenía suficiente tiempo para tomar unas cervezas antes de colapsar. Mañana iba a ser igual de agitado, así que quería tomar unas copas para relajarme. Ese es un buen reloj que tienes ahí. Parecía que mientras lo revisaba, el conductor había notado mi reloj. Sí, es un Rolex, uno de esos de fecha. Sí, era de mi abuelo. Se lo pasó a mi padre cuando se graduó de la universidad y mi padre hizo lo mismo conmigo cuando obtuve mi licenciatura. Esta fue la primera vez en la noche que me sentí un poco nervioso. Él sabía bien que era un Rolex y también el nombre real. Hasta que notó mi reloj, había estado tranquilo y desinteresado en mí. Bueno, en el segundo en que lo hizo, se volvió muy animado. Había estado usando este reloj durante más de 1 año en ese punto y nunca antes me había preocupado por usar un reloj de oro de más de $15,000 hasta que ese taxista me preguntó sobre él. Volvió a su negocio de nuevo, pero desde ese punto, estuve atento a lo que hacía. Como cualquier persona normal, intenté relajarme y no hacer caso a mis instintos. 1 minuto después de nuestra conversación, tomó su teléfono del asiento a su lado y hizo una llamada. Como ya sospechaba del conductor, hice todo lo posible por escuchar lo que decía, pero habló muy quedo y solo estuvo en línea durante unos 30 segundos, así que no pude captar nada de eso. Una vez que colgó el teléfono, me recosté en el asiento para parecer desinteresado en él. Hizo una pausa por un momento y luego me dijo que su amigo acababa de llamar
y le pidió que pasara a recogerlo porque tenía una emergencia. Fue extraño porque había estado observándolo y no noté que el teléfono sonara ni siquiera hiciera un ruido de vibración. Me aseguró que estaba en camino y que no me cobrarían el extra, por supuesto. En ese momento, mi paranoia empezó a apoderarse de mí, pero no quería que él lo viera, así que le dije que no había problema. Supongo que pensó que me tenía comiendo de la palma de su mano porque noté una pequeña sonrisa crecer en su cara cuando lo espié en el espejo. Fue en este punto donde comencé a formar un plan en mi mente. Aunque no me había dado ninguna razón explícita para asustarme, no podía sacudirme la sensación de que estaba en problemas. En el segundo que hiciera algo que no pareciera correcto, iba a salir corriendo olvidándome de las consecuencias físicas. Estábamos a unas pocas cuadras de mi lugar, así que si iba a intentar algo sería pronto. Solo por si acaso, me quité el Rolex lo más discretamente posible, envolví mi sudadera alrededor de él y lo metí en mi mochila. Aún no había parado a recoger a su amigo y nos acercábamos a una señal de stop, donde tendría que girar a la derecha para llegar a mi complejo de apartamentos, a aproximadamente 1/4 de kilómetro de distancia. Cuando llegamos a la parada, decidí que este sería el lugar, que él tenía que hacer su movimiento, o giraría a la derecha, se detendría y recogería a su amigo, donde yo seguiría adelante. Le pagaría y caminaría el resto del camino a casa, y él sería libre de hacer lo que fuera con su amigo, o giraría a la izquierda. Avanzaría 30 metros en dirección a la autopista donde no vive nadie. Tomaría a la derecha en un callejón abandonado donde su amigo estaba esperando para ayudarlo a robarme, y posiblemente algo peor. Me moví gradualmente hacia la puerta derecha, así que si me veía obligado a salir, estaría cerca del lado de la acera donde estaba la hierba. A medida que el coche comenzaba a moverse, agarré la manija de la puerta y verifiqué 2 veces que el seguro no estuviera puesto. Cuando él arrancó, el coche comenzó a girar a la derecha. Antes de que pudiera dejar escapar un suspiro silencioso, cortó el volante hacia la izquierda y dijo: «Oh, olvidé que mi amigo vive justo al otro lado de la autopista. Esto solo tomará un segundo, debería estar afuera esperándonos». Sarcásticamente me dije a mí mismo, apuesto a que sí. Debió haber pensado que no conocía la zona, pero crecí allí y sabía muy bien que no había nada más que campos al otro lado del paso subterráneo. En el segundo en que el taxi llegó al lado opuesto de la intersección, dije una rápida oración y salté del taxi. A pesar de aterrizar en el lado de la hierba de la acera, no dolió menos. Incluso antes de poder levantarme, lo escuché gritar desde dentro del taxi. Todavía intentaba seguir con la farsa diciendo algo sobre que le debía dinero, pero yo no lo escuchaba en absoluto. Sabía que en cuanto tocara el suelo, no tendría mucho tiempo, así que me levanté tan rápido como pude y comencé a correr hacia el callejón que corría detrás de mi complejo. Mi cadera dolía, así que era difícil ir muy rápido, pero una vez que miré hacia atrás al taxi y vi que él estaba haciendo un giro en U y se dirigía hacia mí, el miedo me dio velocidad. No había estado pensando cuando le di la dirección de mi complejo de apartamentos, pero me di cuenta de que no le había dado mi número de apartamento exacto, así que no tendría forma de rastrearme siempre y cuando no me viera entrar. Dado que el callejón corría detrás de mi complejo, esperaba poder saltar la valla de madera y entrar a hurtadillas en mi lugar sin que él me viera. Sabía que él era consciente de la zona general en la que vivía, por lo tanto, cuando vi sus luces detenerse al final del callejón y luego arrancar de nuevo, deduje que estaba yendo en la otra dirección con la esperanza de cortarme el paso. Mis pulmones ardían, pero seguí corriendo tan rápido como pude. Aproximadamente a 3/4 del camino por el callejón, pude ver las luces de mi complejo al otro lado de la valla. Mirando hacia adelante en el callejón, esperaba ver las luces delanteras, pero no vi ninguna. El pensamiento de que él podría estar esperándome al otro lado de la valla se me ocurrió, y aunque el hecho me aterrorizaba, sabía que el único lugar donde estaría seguro era mi apartamento. A pesar de que la valla tenía 2,5 metros de altura y nunca había sido muy bueno para saltar, no dudé. En mi primer intento, agarré la parte superior, pero mi pie resbaló hacia abajo. Sin embargo, en el segundo intento, tuve suficiente fuerza para jalarme hasta la parte superior y pasar al otro lado. Me alegré de ver tablas cruzadas para pisar y bajarme. Estaba aún más feliz de no ver su coche sentado esperando. Una vez que mis pies volvieron a tocar tierra firme, me tomé un segundo para recuperar el aliento y mirar alrededor.
Por un momento no estaba seguro de exactamente dónde estaba, pero una vez que comencé a caminar, vi mi edificio a lo lejos entre los dos frente a mí. En ese punto, solo 90 metros de concreto y césped se interponían entre mí y la seguridad completa. Hice todo lo posible por ser lo más silencioso posible, mientras me acercaba a los dos edificios frente a mí, avanzando con pasos lentos y ligeros. Caminé entre ellos y disminuí aún más la velocidad al llegar a la esquina. Miré cuidadosamente alrededor de la esquina y escaneé lentamente el patio abierto. Estaba bien iluminado y sabía que correr a través de él me pondría a la vista de cualquiera, pero no tenía opción. Tomando una última mirada rápida y soltando un gran suspiro, corrí tan rápido como pude hacia mi edificio, rezando para mí mismo todo el tiempo. Puede haber parecido una eternidad, pero menos de 30 segundos después, estaba en mi puerta. Forcejeé con mis llaves hasta encontrar la correcta y así como así, estaba adentro y seguro. Caí al suelo conteniendo lágrimas de alegría. Me quedé ahí solo un breve momento antes de ver las luces de un coche avanzando lentamente fuera de mi edificio. Gateé hacia la ventana que daba al estacionamiento junto a la carretera, haciendo el menor movimiento posible con las persianas. Levanté lentamente una lámina solo un poco y miré hacia afuera. El conductor del taxi estaba lentamente dando vueltas por los estacionamientos mirando por su ventana. Aún más aterrador fue que había otro hombre en el asiento del pasajero haciendo lo mismo. Debió haber recogido a su cómplice y estaban buscándome. Seguí observándolos merodear por el estacionamiento por un tiempo hasta que gradualmente se alejaron cada vez más. Tenía demasiado miedo de encender las luces, así que simplemente me quedé ahí en la oscuridad hasta que me quedé dormido. No fue hasta alrededor de las 9 a.m. que me desperté. Me hice una taza de café y me recosté en el sofá para reflexionar sobre las actividades de la noche anterior. Consideré llamar a la policía, pero rápidamente pensé que era mejor no hacerlo. No tenía pruebas de que él planeaba robarme y, desde la perspectiva de la policía y los registros del taxista, parecería como cualquier otro chico que huye sin pagar lo que debe, así que eso estaba fuera de discusión. Luego recordé la cosa que había causado todo este lío en primer lugar, mi day-date. Por un momento no supe dónde estaba, pero luego recordé dónde lo había escondido y agarré mi mochila. Mientras lo alcanzaba, contuve la respiración porque estaba casi seguro de que mi contacto con el suelo lo había dañado. Desenrollé mi sudadera y ahí estaba, sin un rasguño y funcionando. Supongo que realmente es cierto que obtienes lo que pagas. Habría odiado ser el hijo que arruinara una tradición de 3 generaciones. Parecía muy posible que el taxista fuera a buscarme durante un par de días al menos, así que llamé al profesor y le dije que estaba enfermo y que no iría a clases por el resto de la semana. Esto no era del todo mentira. Estaba adolorido por mi encuentro con el suelo, sin mencionar que me estaba agotando ir a clase todo el día y luego quedarme hasta tarde para ponerlo al día. De vez en cuando, he echado un vistazo por mi ventana los últimos 2 días para ver si veía el taxi, pero afortunadamente no lo he hecho. Mientras cenaba anoche, recordé la discusión que habíamos tenido sobre que la compañía había cerrado, y solo para satisfacer la persistente sensación que aún tenía en la parte trasera de mi mente, busqué el nombre de la compañía en Google. Lo que encontré me heló la sangre. No solo la compañía de taxis había cerrado a principios del año anterior debido a la competencia de compañías como Uber, sino que otro resultado que encontré discutía una subasta de autos que se celebraría unos meses después donde varios taxis que alguna vez pertenecieron a la compañía serían subastados. Dios mío, había tenido razón todo el tiempo. Apuesto a que ese tipo compró un taxi en esa subasta y lo estaba usando para recoger pasajeros ilegalmente después de que cerraban los bares. Debo haber parecido un gran palurdo del que podría sacar un poco de dinero, pero una vez que vio mi reloj, probablemente se convirtió en el mayor día de pago que jamás había tenido. Nunca volveré a dudar de mis instintos. Fue en ese momento cuando comprendí completamente todo. Pasé la siguiente hora vomitando mi cena en el inodoro. Injustamente corto mañana, cuando regrese a la escuela, no tendré que preocuparme por el taxista y su amigo. Al menos eso espero, pero el recuerdo del incidente sin duda permanecerá conmigo durante bastante tiempo. Compartiré esta historia con mis amigos y familiares ahora. Recomendaría a todos los que lean esto que hagan lo mismo, por el bien de aquellos que aman y por ustedes mismos. Mantengan su ingenio, especialmente después de una noche de bebida. Asegúrense de que el taxi en el que están subiendo es uno con licencia.
Y si tienen alguna duda, hagan que su conductor de Uber o Lyft pruebe que realmente es quien dice ser. Una mujer de Carolina del Sur fue víctima de un incidente muy similar al mío recientemente, pero no se dio cuenta de que había cometido un error hasta que fue demasiado tarde. Por favor, no cometan los mismos errores que nosotros. No dejen que esto les pase a ustedes. Recibimos una llamada para recoger a alguien a las 12:36 en Collins. Iban al aeropuerto. Entendido, estoy en camino. Esas fueron las primeras palabras pronunciadas en lo que terminaría siendo uno de los días más aterradores y angustiantes de mi juventud. No tendría un día más agotador hasta el nacimiento de mi primer hijo. Al menos esa fue una experiencia positiva. Esto fue verdaderamente todo lo contrario. Aún era temprano en el día y ya había llevado a una pareja a la estación de autobuses. Las cosas parecían mejorar, un cambio bienvenido después de los últimos 4 días. La tarifa estaba en un vecindario de clase alta. Esas personas a menudo daban buenas propinas si los llevabas rápidamente a su destino. Desde que recibí la llamada hasta que llegué a la puerta tardé 7 minutos y medio. No un récord, pero probablemente había ganado una propina decente. Nadie estaba esperando afuera, así que toqué brevemente el claxon. Un momento después una rubia atractiva asomó la cabeza por la ventana de arriba. «Un minuto», dijo. Puse la transmisión en park y me recosté tranquilamente en mi asiento. El verano de 1980 tuvo que haber sido el más caluroso que recuerdo. Incluso con el aire acondicionado encendido, aún estaba empapado. Mi mente comenzó a divagar un momento o dos después. La rubia atractiva salió hacia el taxi, pero no estaba sola. Un hombre desaliñado y de cabello largo salió con ella. Cuando subieron al taxi pude decir que eran drogadictos. «¿Dónde está su equipaje? Vamos al aeropuerto, ¿verdad?» Se miraron el uno al otro por un segundo antes de responder. «Sí, claro», confirmó el hombre desaliñado, pero no dijo nada sobre su equipaje. «Está bien». Me encogí de hombros y me di la vuelta. No era mi trabajo leer la mente de los adictos. Encendí el taxi y me alejé. Durante la mayor parte del viaje no se dijo mucho. De vez en cuando susurraban entre ellos, pero nada que pudiera escuchar claramente. Atrapé una mirada de la rubia en el espejo en breves intervalos. Ella me sorprendió mirando un par de veces y sonrió cada vez. Cada vez que mostraba sus dientes ahora deteriorados, sentía una pequeña punzada de tristeza. Obviamente había sido una belleza antes de que las drogas tomaran control de su vida. Todavía se podía ver esto cuando la veías de lejos, pero a medida que te acercabas, las arrugas profundas y las llagas abiertas hacían dolorosamente obvios sus vicios. Estos eran mis pensamientos cuando el hombre me llamó. «Oye, hay un cambio de planes. Vamos a necesitar que nos lleves a otro lugar», dijo mientras señalaba descuidadamente hacia un cartel. «Necesitamos que vayas por el viaducto a Polk». Sus palabras me hicieron estremecer. No solo no iba a cambiar el destino, sabía que el área alrededor de Polk era peligrosa. Más que probablemente quería comprar algo. No me importaba lo que quisiera. No iba a ir a ningún lugar cerca de ese lugar. «Escucha, lo siento, hijo. Una vez que establecemos un destino, no podemos simplemente cambiarlo. Es una norma por la seguridad del conductor. ¿Entiendes? Hay muchos taxis en el aeropuerto. Puedes coger otro allí y luego llevarlo donde quieras». Por supuesto, esto no era completamente cierto. Podía cambiar la ruta siempre que llamara y le dijera a la centralita. De hecho, no iba a ir a ningún lugar cerca de ese lugar. Las probabilidades eran que ningún otro conductor lo haría tampoco. Miré en mi espejo retrovisor mientras le decía esto. Noté que la rubia le susurraba algo a él. Una sonrisa creció en su rostro mientras ella lo decía, y un aire de confianza comenzó a emanar de ambos. Ciertamente me confundieron. No estaba seguro de si entendían lo que les había dicho. Quizás todas las drogas que habían tomado finalmente habían frito sus cerebros. De hecho, me entendieron completamente. Parecía que yo era el que no comprendía la importancia de la situación. Iban a tener que mostrármelo. «No entiendes, viejo. Nos vas a llevar allí quieras o no», dijo con arrogancia. Su arrogancia me hizo reír. Sin embargo, cuando miré hacia arriba al espejo supe por qué. Me encontré cara a cara con un calibre 38. Ahora todo tenía sentido. Probablemente nunca tuvieron la intención de ir al aeropuerto y sabían que si decían algo sobre Polk,
La centralita nunca me habría enviado. Eso no significaba nada ahora. Iba a hacer lo que me dijeran y esperaba no recibir un disparo en el proceso. Está bien, entiendo el punto. Puedes bajar la pistola, te llevaré a Polk, dije mientras ellos se reían y el tipo bajaba la pistola a su regazo. Me alegra que nos entendamos ahora, dijo señalando de nuevo hacia la salida del viaducto, y yo tomé la salida. El viaducto no era más que un gran puente que llevaba el tráfico sobre las vías del tren debajo. Siempre había sido la arteria que conectaba la parte más segura y productiva de la ciudad, con el gueto lleno de crimen al otro lado de las vías. Nunca íbamos allí. Yo no lo había hecho hasta hoy. Mientras mis ruedas rodaban sobre él, un sentimiento enfermizo comenzó a hervir en mi estómago. No estaba realmente seguro de lo que me esperaba. No había estado al otro lado de las vías desde que era niño. Era principios de los 60 entonces, incluso antes del viaducto, y el vecindario estaba bien. Sin embargo, después de los disturbios raciales unos años más tarde, pensé que estaría más seguro en mi lado de las vías y no había vuelto desde entonces. Había escuchado historias y visto varios artículos en el periódico sobre cuánto había cambiado, pero no conocía a nadie que lo hubiera visto de primera mano. Bajando del viaducto, las cosas parecían básicamente iguales. A medida que conducía más profundo en el vecindario, sin embargo, las cosas comenzaron a desmoronarse. Era realmente triste. El pequeño lugar de barbacoa al que solía ir con mi papá estaba tapiado. Lo que vi fue decadencia, no peligro. Rápidamente limpié una lágrima de mi mejilla y pregunté a mis captores a dónde me dirigía. Aún no había girado para dirigirme a ellos. Tenía miedo de ponerme nervioso y que simplemente me dispararan. Todas nuestras discusiones se hacían a través del espejo. Cuando llegamos a la calle Polk, aquí, toma a la izquierda y detente al final de la oración, el sabor de la bilis creció más fuerte en mi boca. Miré rápidamente hacia abajo en su regazo y la pistola todavía estaba allí, con el percutor armado en su agarre. ¿Iba a terminar mi vida y dejarme aquí? Mi cuerpo comenzó a temblar, pero luché por detenerlo. No quería que él viera mi miedo. Nunca había tenido tanto miedo en mi vida. Sequé mis palmas sudorosas en mis pantalones y tragué el enorme bulto en mi garganta. Cuando llegué a Polk, giré a la izquierda y avancé unos 20 metros antes de detenerme. Coloqué la palanca de cambios en park y apagué el encendido instintivamente. Me senté derecho y tragué una vez más. Mi boca estaba completamente seca y sabía que si hablaba, las palabras temblarían. Mientras estaba sentado allí mirando hacia adelante, el taxi estaba en silencio. A lo lejos, dos chicos jugaban a atrapar con un balón de fútbol en la calle. El silencio era enloquecedor. ¿Era este el final? ¿Qué tenían planeado? Mis pensamientos fueron para mi familia. Esperaba que mi esposa fuera notificada de alguna manera. ¿Recibiría mi cuerpo o me quedaría en este taxi pudriéndome durante Dios sabe cuánto tiempo? Finalmente habló el hombre sucio. Quítate el reloj y pásalo. Y tu billetera también. Pásalos a Annie y no te gires cuando lo hagas. Así que ese era el nombre de la rubia. Definitivamente iban a matarme ya que él estaba usando nombres. Hice todo lo posible por no dejar que me vieran temblar mientras lo hacía. Cuando se los pasé, pude sentir el temblor. Ella soltó una pequeña risa mientras los tomaba de mi mano. Bueno, ahora tenían todo lo que necesitaban y probablemente esto sería todo. Ahora pásame las llaves. Esto me aterrorizó aún más. Iban a dispararme y llevarse mi taxi. Parecía que mi esposa nunca iba a poder siquiera enterrarme. Hice todo lo posible por ocultar las lágrimas. Pude escuchar a la pareja comenzar a moverse en la parte trasera. Estaba aterrorizado de mirar en el espejo. No quería verlo venir. Tomé una bocanada más grande y cerré los ojos mientras esperaba. Una imagen de mi esposa apareció en mi mente. Llevaba un hermoso vestidito rojo que le había comprado para nuestro aniversario. Su cabello estaba recogido y estaba sentada en nuestro Lincoln. Era lo más hermoso que la había visto desde nuestra primera cita. El sonido de la puerta de un coche abriéndose llegó desde atrás, pero lo ignoré. Esta era una vista demasiado maravillosa para dejarla, pero los sonidos de la gente corriendo poco después me sacaron de mi fantasía. Al principio tenía demasiado miedo de girar. Lentamente, abrí los ojos y eché un vistazo al punto más lejano de mi visión que podía. Parecía que la puerta trasera del pasajero estaba abierta, así que reuní el coraje para mirar en mi espejo retrovisor. No parecía haber nadie allí. Cuando finalmente me giré, una sensación de alivio me abrumó.
Parecía que no querían matarme. Habían conseguido lo que necesitaban y se habían ido. En ese momento no me importaba estar $50 más pobre. Solo estaba feliz de estar vivo. La celebración continuó durante los siguientes minutos hasta que el peso de la situación me golpeó. Vivo o no, no quería estar en este vecindario después del anochecer. Por cómo se veía, estaba oscureciendo y era tarde en la tarde. Aunque era verano y el sol no se ponía hasta las 9, me iba a llevar un tiempo hacer un puente en el taxi. Caminar ni siquiera era una opción. Me retorcí boca abajo y debajo del tablero. Nunca había hecho un puente en un coche antes. Sin embargo, iba a hacer todo lo posible por averiguar cómo. Me llevó alrededor de 1 hora descifrar la configuración del cableado. Otros 15 minutos más tarde, el sonido del encendido al arrancar sacudió el taxi. James Sierra, taxi 11 y 28. Responde ahora mismo. ¿Dónde estás? Los gritos de pánico de mi despachadora Chiara salieron disparados por mi radio. Me tomé un segundo para recuperar el aliento antes de responder. ¿Qué diablos iba a decir? Hice todo lo posible por explicar todo lo que había pasado esa mañana mientras conducía de regreso al garaje. Eran más de las 3 cuando finalmente entré. Mi primera prioridad fue llamar a mi esposa y hacerle saber que estaba bien. Como me habían quitado las llaves, le dije que iba a haber un hombre en la casa para cambiar las cerraduras. Su voz era tan hermosa de escuchar. A regañadientes la dejé ir cuando llegó la policía para tomar mi declaración. Después de sentarme con ellos, me tomé el resto del día libre. Todavía estaba bastante sacudido por todo lo que había pasado. Mi generación no había tenido una guerra, no se había endurecido ante la perspectiva de morir. Mi esposa y yo pasamos algún tiempo abrazándonos. Sequé sus lágrimas mientras hacíamos planes para futuros viajes juntos. Prometí pasar menos tiempo trabajando y más en casa. El cerrajero llegó poco después. Se cambiaron todas las cerraduras y llevé el Lincoln al concesionario al día siguiente para que lo volvieran a codificar. Volví a conducir un día o 2 más tarde. Día tras día, me volví menos nervioso, y el miedo a tener a alguien detrás de mí se volvió menos y menos aterrador. A pesar de mis expectativas, los drogadictos fueron eventualmente atrapados. La rubia, de hecho, provenía de una familia acomodada, y sus cargos finalmente fueron retirados. El hombre sucio pasó algunos meses en el condado. Para entonces había perdido interés en el caso. Mi hijo estaba en camino y estaba trabajando cada momento libre que tenía para que tuviéramos suficiente. Nuestro aniversario llegó unos meses antes de que llegara nuestro hijo. Nos atuvimos a las promesas que hicimos esa noche. La familia vio mucho del país en esos años, y ella y yo aún alquilamos una cabaña en Colorado de vez en cuando. Me mantuve en las calles durante los siguientes 15 años. Nunca volvió a ocurrir un incidente tan malo. He estado trabajando en la centralita desde 1995. Una combinación de mala suerte y deterioro de la vista forzó el cambio. De todos modos, realmente no me importaba. La gente conduce como loca en estos días. Con el auge de compañías como Uber, supuse que nuestro tipo de trabajo no duraría mucho más. Con mi participación en el negocio llegando a su fin, me gustaría transmitir un consejo que proviene de mi experiencia en una época llena de distracciones sin fin. Por favor, presta atención a quién dejas entrar en tu taxi. Los ladrones drogadictos y locos y los drogadictos armados no parecen estar desapareciendo pronto. La siguiente es un extracto de una carta descubierta entre los papeles de mi abuelo por mi padre y yo, mientras hacíamos un inventario de sus bienes tras su fallecimiento, el 15 de febrero de 2019. Tengan en cuenta que ninguna de las afirmaciones hechas aquí ha sido confirmada en el momento de la publicación, y considerando la época en que se dijeron haber ocurrido los eventos, puede que nunca sea posible confirmarlas. Además, en el momento en que fue escrita, mi abuelo ya estaba en etapas avanzadas de cáncer cerebral. Lo que afirma es muy probable que fueran síntomas de su enfermedad, y que puede que ni siquiera hayan ocurrido realmente. Por favor, tengan esto en cuenta al leer esto. En cuanto a la publicación de este documento, solo estamos haciendo público este documento en este momento en interés de la justicia. Si alguno de los nombres o incidentes aquí son familiares, o si alguien tiene información pertinente sobre dichas personas o incidentes, por favor dejen su información de contacto en los comentarios. Gracias. Mi nombre es Rolando McGuire Camros. Este año alcancé mis 91 años en esta tierra. Recientemente,
Debido a fuertes dolores de cabeza, consulté a mi médico y durante el curso de las pruebas, lamentablemente, se descubrió que tengo un gran tumor canceroso en mi cerebro. Debido a mi edad, principalmente, los grandes mentes a cargo de mi cuidado determinaron que no había tratamiento posible para mi enfermedad. Debido a esta conclusión, se me dijo que no podía esperar ver mi cumpleaños número 92. Honestamente, puedo afirmar que no estoy muy molesto con este pronóstico. He tenido una vida mucho más larga que la mayoría, y puedo asegurarles a todos que hice todo lo posible para vivir cada momento de manera honorable. Sin embargo, hay un incidente del cual debo liberar mi alma antes de ir ante mi Creador. No porque sea un hombre especialmente devoto, sino porque nunca he creído en dejar deudas sin pagar. El incidente específico al que me refiero ocurrió en el invierno de 1951. Dolores y yo habíamos estado casados 3 maravillosos años. Con el fin de la guerra, los trabajos habían sido un poco escasos. Afortunadamente para nosotros, la gente seguía muriendo, por lo tanto ella pudo encontrar trabajo como secretaria a tiempo parcial en la funeraria Blevins Lackland. En cuanto a mí, había estado en la serrería desde los 15 años. El auge suburbano de la posguerra ya había comenzado en ese momento, y la demanda de materiales de construcción estaba en su punto más alto. Había sido ascendido a un puesto de supervisor el año anterior. Debido a esto, finalmente estábamos en posición de comprar nuestra primera casa. Justo 2 meses después de mi promoción, encontramos una bonita casa de 3 dormitorios no muy lejos de donde crecí. Ahora que habíamos comprado nuestra casa, podríamos concentrarnos más en comenzar una familia. No me malinterpreten, habíamos dejado que la naturaleza siguiera su curso desde que nos casamos, pero ahora tener hijos se había convertido en nuestro principal objetivo. Parecía que nuestra vida mejoraba día a día. Ese diciembre, ambos habíamos estado trabajando tantas horas como podíamos. La Navidad se acercaba rápidamente y sabíamos que probablemente sería nuestra última fiesta donde solo seríamos nosotros dos. Los chinos rojos estaban masacrando a nuestros chicos en Corea y, por todo lo que sabía, podría estar en un agujero luchando contra los comunistas al año siguiente. Teníamos una última oportunidad de mimarnos mutuamente, y yo iba a hacerlo bien. Dado que solo teníamos un coche, Dolores tendría que tomar un taxi de ida y vuelta al trabajo en algunas ocasiones. Mi sorpresa era un coche nuevo solo para ella. No podía esperar a ver su cara. La semana anterior hice todos los arreglos. El concesionario entregaría la noche anterior, así que todo estaría listo para la gran revelación esa mañana. La tarde del 21 de diciembre, Dolores trabajó hasta tarde, así que me quedé solo para preparar la cena. Los socios querían tener todo listo para las vacaciones. Eran casi las 8 cuando escuché el taxi parar afuera. Estaba disfrutando de una cerveza después de la cena junto a la radio cuando ella entró. Podía decir desde el principio que algo andaba mal. Antes de que pudiera decir una palabra, me cortó. Voy a tomar un baño e irme a la cama. Debía estar hambrienta, pero no insistí. Ambos habíamos estado corriendo agotados las últimas semanas. Probablemente el cansancio finalmente la había alcanzado y ahora se merecía algo de tiempo para ella misma. Tomé otra cerveza y me fui a dormir 1 hora después. Dolores ya estaba profundamente dormida. Le di un ligero beso en la frente. Se veía tan pacífica mientras yacía allí, como si no tuviera una preocupación en el mundo. No sería hasta después de las vacaciones cuando me enteraría de cuán terriblemente equivocado estaba. Una vez que apagué la lámpara de la mesita de noche, también me sumí en el sueño en cuestión de minutos. El olor a tocino y café me despertó a la mañana siguiente. Al sentarme a la mesa, Dolores todavía parecía un poco apagada, pero mucho mejor que la noche anterior. Sonreía muy poco y cuando lo hacía, parecía forzado. Aunque nunca la había visto así, estábamos en territorio desconocido. Sabía que si tuviera que mantener en el aire todas las cosas que ella hacía, me habría colapsado mucho antes. No se ganaría nada con presionarla. Ella sabía que si necesitaba ayuda, yo haría todo lo posible por ella. Se dijo poco en los días siguientes, pero pude ver pedazos de la antigua Dolores asomándose. Para la cena de Nochebuena estaba mucho mejor. La emoción en el aire nos hizo sonreír a todos, incluso a Dolores. Después de la cena intercambiamos regalos con sus padres. Se fueron alrededor de las 8:30 y nos quedamos solos en la casa. Antes de que pudiera calentarme, ella me detuvo.
Ambos nos fuimos a la cama esa noche con el ceño fruncido. Durante un viaje al baño alrededor de las 2 a.m., eché un vistazo rápido por la ventana del dormitorio. Tal como estaba arreglado, el nuevo Ford de Dolores estaba estacionado en nuestro camino de entrada, envuelto en un gran lazo rojo. Salí de la cama poco después de las 5 para preparar el desayuno para mi gran sorpresa. Poco después de las 6, Dolores bajó, un poco somnolienta y llena de preguntas. «Feliz Navidad, cariño. Apúrate y come tu desayuno. Todavía tengo que darte tu regalo». Cuando finalmente despertó por completo, iluminó la cocina. Sus hermosos ojos habían regresado y yo estaba eufórico. El desayuno pasó en un abrir y cerrar de ojos. Ahora era el momento de su regalo. Con sus manos sobre sus ojos salimos al frío de diciembre. «Ok, abre los ojos». El shock en su rostro no tenía precio. Por un momento me miró, insegura. «Feliz Navidad, es tuyo». Le entregué las llaves y corrió a echar un vistazo más de cerca. La observé mientras jugaba con todos los interruptores y perillas. Tenía que ser la más feliz que la había visto en mucho tiempo. «Ahora nunca más tendrás que tomar un taxi». Mis palabras colgaron en el aire. Su rostro cayó como una piedra y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Sin decir una palabra, corrió hacia la casa, dejándome desconcertado. Intenté ser comprensivo, pero esto iba más allá del estrés. Tenía que haber algo que estaba ocultando y estaba decidido a descubrirlo. Y desearía ahora nunca haberlo hecho. Cuando subí las escaleras la encontré sollozando en la cama. «Por el amor de Dios, ¿qué te pasa? Has estado de mal humor todo el fin de semana». Ella no dijo nada, solo continuó sollozando. «Di algo». Sentí remordimiento incluso mientras lo decía, pero estaba al límite de mi paciencia. Al sentarme a su lado la rodeé con mis brazos. Estaba desesperado por ayudar. «Por favor, cariño, obviamente estás sufriendo. Déjalo salir, déjame ayudarte». Ella dejó escapar un largo suspiro y finalmente habló. «La otra noche, el viernes, el conductor del taxi se detuvo detrás del edificio y se forzó sobre mí». Sus palabras me dejaron sin aliento. Temía que cualquier cosa que dijera podría lamentarla más tarde. Pasó un tiempo antes de que cualquiera de nosotros volviera a hablar. ¿Qué se suponía que debía decir? Nada podría hacerlo mejor. Lo mejor que podía hacer era estar allí para ella. La sostuve mientras sollozaba. Mientras estábamos sentados en esa cama, empecé a formular un plan de venganza en mi mente. Ese despreciable había apagado la luz que una vez brilló tan brillantemente dentro de mi Dolores, y tenía que pagar por ello. La renuencia de Dolores a denunciar el ataque finalmente jugaría a mi favor. Dado que no había registro del incidente, probablemente no sería un sospechoso. Además, a menos que el degenerado lo hubiera hecho antes y hubiera sido atrapado, la policía posiblemente estaría en la oscuridad respecto a un motivo. Si iba a hacerlo y no ser atrapado, tenía que ser cuidadoso. Tendría que planificarlo durante al menos unas semanas. Mi papá siempre me decía que nada valía la pena hacer si no valía la pena hacerlo bien. En este caso eso ciertamente se aplicaba. Nos quedamos dormidos esa mañana mientras nos abrazábamos. Alrededor de las 4 me levanté y empecé a hacer la cena. Después de lo que me había dicho, no estaba seguro de si tendría ganas de comer, pero hacer la cena era lo menos que podía hacer por ella. No puedo ni pretender entender a las mujeres y cómo piensan, y mucho menos saber lo que se sentiría para una mujer tan noble como Dolores, que le arrancaran el respeto propio. Solo pensar en ello me hacía hervir de rabia, pero esto no se trataba de mí. Quería facilitarle lo más posible comenzar a dejar esto atrás. En cuanto a mí, sabía que no podría hacerlo hasta que castigara al responsable por su crimen. Cada día que pasaba era una pequeña victoria. Dolores se volvía más y más como era antes, y yo me acercaba un poco más a mi presa. Semanas de conversaciones casuales y algunas llamadas telefónicas anónimas finalmente me llevaron a un nombre: Benito Dunlap. Tenía 32 años y aparte de unos pocos delitos menores, su hábito de hacer cosas a las mujeres había pasado desapercibido para la policía. Por lo que pude averiguar, tampoco parecía que nadie lo esperara en casa. Esta información selló el trato. Ahora todo lo que necesitaba era elegir el momento perfecto. Después de una llamada telefónica en la que fingí ser uno de los amigos de Dunlap, supe cuándo estaría trabajando. Quería actuar lo más rápido posible. Avanzar era todo lo que quería en ese punto,
así que elegí ese miércoles para tender mi trampa. Después de la cena esa noche, llevé mi coche a Patty's y tomé unas copas. Hice una llamada al servicio de taxis para que enviaran a Benito a recogerme. Dado que había dado una dirección y un nombre falsos al despachador, tenía poco temor de que la llamada pudiera rastrearse hasta mí. Dunlap llegó en unos minutos. Este era el comienzo de la segunda parte de mi plan. Durante nuestro viaje hice conversación trivial para relajarlo un poco. Entonces, eres un chico joven y guapo. ¿Conoces a alguna chica con la que podríamos juntarnos y pasar un buen rato? Era obvio que mi plan estaba funcionando. Ni siquiera estaba consciente de a dónde lo estaba llevando. Cuando nos detuvimos frente al edificio, no me moví ni hablé. Él permaneció inmóvil en su asiento, inseguro de qué estaba haciendo. ¿Qué pasa, Benito? ¿No reconoces el lugar? Empezó a moverse nerviosamente en su asiento. Podía decir que estaba empezando a entender que algo andaba mal. La hermosa mujer, la que conociste el 21, era mi esposa. Cuando dije eso, realmente empezó a retorcerse. No, hombre. Ella se me insinuó. Yo no sabía que estaba casada. Sus mentiras estaban empezando a hacerme enojar. Decidí avanzar con la fase final. Llévame al lago donde tendremos algo de privacidad. Durante el trayecto al lago comenzó a temblar y a sudar aún más. Le hice detenerse en una de las rampas para botes y salir del coche. Era como si ya se hubiera rendido. Ni siquiera tuve que decirle que se arrodillara. Supongo que pensó que rogar podría cambiar mi mente. Lo siento tanto. No pude evitarlo. Era hora de terminar esto. Nos vemos en el infierno. 2 disparos en la cabeza y se había ido. Cuidadosamente me quité el abrigo y los pantalones, revelando los overoles que llevaba debajo. Una vez que cargué su cuerpo en el maletero, me quité los overoles y los arrojé al maletero junto con Benito y el arma. Solo para asegurarme de no haber olvidado nada, me senté un momento en el coche para recoger mis pensamientos. Cuando estuve satisfecho, me vestí nuevamente y arranqué el coche. En un movimiento rápido, coloqué una piedra junto al pedal del acelerador y puse el coche en marcha. Observar ese taxi dispararse hacia el agua me dio una sensación de logro que había estado buscando durante semanas. A pesar de que tenía una caminata de 11 kilómetros y la temperatura era de 23 grados esa noche, no sentí nada de eso. De hecho, fue lo mejor que me había sentido en meses. Llegué a mi coche alrededor de las 2 a.m. y conduje el resto del camino a casa. Cuando llegué, Dolores ya estaba en la cama. Intenté no despertarla mientras me desvestía. Si lo hice, ella no dijo nada. La mañana siguiente en el desayuno, ella no preguntó dónde había estado la noche anterior, y así fue como permaneció por los 48 años restantes de nuestro matrimonio. Por inteligente que fuera, estoy seguro de que ella tenía sus sospechas, pero se guardó sus pensamientos. Después de todo eso estaba en el pasado y estábamos avanzando. Unos meses después recibí mis órdenes de reclutamiento, y no fue hasta que regresé en el otoño de 1953 que finalmente pudimos comenzar nuestra familia. Dolores descubrió que estaba embarazada con Rolando Jr. en octubre, y Evangelina nació en septiembre de 1955. Eso fue prácticamente todo. El periodo de ajuste después de volver a casa tomó un tiempo, sin embargo, Dolores estuvo allí para ayudarme a superar las partes más difíciles. No fue hasta que la perdí en 1995 que me di cuenta de cuánto había llegado a depender de ella. Ahora que es mi turno de partir, mi única esperanza es que pueda volver a ver a mi Dolores. Dado que estamos llegando al final de mi historia, quiero asegurar a todos los funcionarios de la ley involucrados en este caso que nadie en mi familia, vivo o muerto, tuvo conocimiento de lo que hice hace tantos años. Lo ocurrido en la orilla del lago fue solo entre mí, Dunlap y Dios. Por favor, no culpen a mis seres queridos por lo que hice a ese conductor de taxi, Benito Dunlap, en la noche del 10 de enero de 1951. Que arda en el infierno para siempre. Atentamente, Rolando McGuire Cambros. Hubiera publicado esto antes, pero acabo de regresar de unas vacaciones de una semana con mi madre en California. Todo este lío que estoy a punto de contarles ocurrió durante mi viaje en taxi al aeropuerto la semana pasada. Mis padres se separaron y finalmente se divorciaron cuando yo tenía 12 años. Como es habitual, se decidió que viviría con mi madre y pasaría los fines de semana con mi padre.
Este fue el arreglo de vivienda hasta que llegó el momento de elegir una universidad. Finalmente decidí quedarme en Oklahoma e ir a la escuela allí, ya que quería quedarme, pero mi madre quería mudarse a Los Ángeles con su novio. Viví con mi padre mi primer año de universidad. Sin embargo, cada verano desde que se mudó, he pasado 1 o 2 semanas con mi madre en California. Estaba en camino a verla la semana pasada cuando ocurrió algo horrible. Mi vuelo era a las 12:15 p.m. de ese día. Llamé a un taxi para que me recogiera a las 9 a.m. esa mañana. En condiciones normales, el viaje al aeropuerto tarda unos 20 minutos. Siempre trato de dejarme 2 horas antes de mi vuelo para hacer todo, así que sabía que, incluso con tráfico, llegaría con mucho tiempo. El conductor llegó unos minutos después de las 9. No era gran cosa en ese momento. No tenía prisa y él tampoco parecía tenerla. Salimos de mi apartamento a las 9:10. En ningún momento expresé la necesidad de apurarme, pero desde casi el segundo en que nos incorporamos a la carretera, él ciertamente lo estaba. Yo misma tengo un poco de pie pesado, así que no fue hasta que escuché el chirrido de los neumáticos que hablé. «Oye, hombre, tenemos mucho tiempo, no tienes que ir tan rápido». No estaba seguro de lo que me respondió. Sin embargo, debió haberme entendido porque aflojó el gas por un tiempo. Aparentemente tomó esto como una invitación para conversar. Desafortunadamente, su acento era tan grueso que no podía entender una palabra de lo que decía. No quería parecer racista, así que solo asentía y sonreía. No pasó mucho tiempo después de que comenzamos nuestra conversación que él comenzó a acelerar de nuevo. Parecía más involucrado en hablar conmigo que en prestar atención al tráfico. El taxi se movía de un lado a otro, evitando coches y ciclistas. Los bocinazos sonaban a izquierda y derecha. Nos detuvimos en los semáforos a unos 10 minutos del aeropuerto. Un hombre en bicicleta estaba detenido frente a nosotros. Cuando se puso en verde, el conductor no se dio cuenta al principio. El ciclista ya estaba cruzando la intersección cuando finalmente lo hizo. Supongo que quería alcanzar al resto del tráfico, pisó el acelerador y disparó a través de la intersección. El ciclista no pudo salir de su camino lo suficientemente rápido, y el taxista lo golpeó con tal velocidad que él y su bicicleta salieron disparados por encima del coche y aterrizaron en el césped al lado de la carretera. No pude evitar gritar. Lo peor que había visto hasta ese momento fue cuando otra chica se rompió el tobillo en la práctica de porristas. Esto fue mucho peor. No estoy seguro de que el taxista se diera cuenta de lo que había hecho hasta que grité. Me dio una mirada confusa hasta que le dije que se detuviera. Parecía reacio a hacerlo. Hizo un giro en U y se detuvo en un estacionamiento al otro lado de la escena. Los conductores bajaron lentamente del coche y cruzaron la calle. La gente ya se había reunido alrededor del ciclista. Algunos intentaban ayudarlo mientras que otros hablaban con mi taxista. Como estaba en el taxi, no podía escuchar lo que decían. Aunque me sentía obligada a guiar al taxista y hacer algo, no lo hice hasta que llegaron la policía y la ambulancia. Fue desgarrador mientras estaba allí viendo a los paramédicos trabajar en el ciclista. No pude decir si estaba vivo cuando se lo llevaron, pero ciertamente no parecía bien. Llegó mi turno para hablar con la policía y les conté todo lo que había sucedido desde que me subí a ese taxi. Parecía un buen tipo, pero no podía retener nada. Mi opinión era, y sigue siendo, que no debería estar conduciendo un taxi. Espero que las personas que toman esa decisión sientan lo mismo. Para cuando la policía me dejó ir, mi avión ya se había ido. Uno de los oficiales organizó que me llevaran a casa. Reprogramé mi vuelo para la tarde siguiente. Esta vez pedí un Uber. El viaje al aeropuerto fue a una velocidad regular y llegué con mucho tiempo para mi vuelo. Mi madre y yo pasamos un gran tiempo, pero el pobre hombre en la bicicleta siempre estuvo en mi mente. Desde que regresé ayer por la tarde, no he tenido noticias de la policía sobre la condición del ciclista. En cuanto a mi taxista, no estoy seguro si alguna vez conoceré su destino. Planeo llamar al oficial a cargo del caso por la mañana. Si descubro algo, les informaré a todos. Hace solo unos días tuve la experiencia más extraña que he tenido en los más de 10 años que llevo conduciendo un taxi. Recogí a un hombre bien vestido y de buen aspecto, de mediana edad. Sin embargo, cuando abrió la boca, dijo las cosas más extrañas. Lo que comenzó como una conversación entretenida terminó como un miedo abrumador.
Voy a escribir y publicar todo lo que recuerdo que ocurrió y se dijo entre nosotros, y luego quien lo lea puede decirme si estoy loco o solo soy paranoico. Era un sábado por la noche, yo trabajaba en el turno de la madrugada. La mayoría de mis clientes vienen de bares y acababa de dejar a un par de borrachas. Solo digo borrachas porque la pelirroja afirmó que no tenía suficiente dinero para una propina. En cambio, decidió mostrarme su pecho sin que yo lo pidiera, por cierto. Admito que eran bonitos, pero prefiero chicas de mi propia casta. Eran alrededor de las 3 a.m., cuando noté a un hombre bien vestido, alto, haciendo señas para que me detuviera. El vecindario, combinado con su elegante traje, hablaba de una posible buena propina para mí. Una vez que se subió y cerró la puerta, se quitó el sombrero, un fino fedora de paja. Su ropa y su buena apariencia de estrella de cine estaban fuera de lugar. Al principio temí que hubiera recogido a un viajero en el tiempo. Hice lo usual y le pregunté a dónde se dirigía. Realmente no lo sé. Estoy en la ciudad por negocios y estaba buscando a alguien que me mostrara los alrededores. Su respuesta me hizo reír. Parecía muy tarde para un tour turístico. Oye, mientras pagues, señor, te llevaré a cualquier parte. Y así comenzó todo. Durante las siguientes 2 horas más o menos le mostré la ciudad, la universidad, el edificio del Capitolio, los lugares turísticos habituales. En algún punto durante nuestro pequeño tour, recordé por qué dijo que estaba en la ciudad, así que le pregunté, ¿y en qué tipo de negocios estás? Su respuesta me hizo reír aún más que su primera. El tipo era un comediante natural, en lo que la gente llamaría un asesino a sueldo. Habíamos pasado un buen rato hasta entonces, así que decidí seguirle el juego. Está bien, señor, seguiré el juego. Entonces cuéntame, ¿cómo funciona? ¿Cómo contrata uno a un asesino a sueldo? Bueno, una mujer me contacta. ¿Cómo lo hacen? Me lo guardaré para mí. Si sus referencias son válidas, pasamos al negocio. Ella me da nombres y cualquier otra información que pida. Si decido tomar el trabajo, pasamos al dinero. Si estamos de acuerdo con una cifra, entonces me pongo a trabajar. Con toda esa anonimidad, le pregunté cómo se aseguraba de que le pagaran después de eliminar a alguien. Parecía que mi elección de palabras lo hizo reír. Probablemente no sería prudente decirte esa parte. Nosotros los profesionales tenemos que mantener algunos secretos para nosotros mismos. Está bien, es justo. Bueno, entonces, ¿cómo sabe un cliente que has completado el trabajo? Lamenté haber hecho la pregunta incluso antes de terminar de formularla. Aunque era una pregunta tonta, él aún me entretuvo con una respuesta, aunque con un toque de sarcasmo en su voz. Vivimos en una época con un ciclo de noticias de 24 horas y múltiples redes sociales. ¿No crees que si tu padre muriera repentinamente, alguien no contactaría a tu madre primero? Si no lo descubres por tu cuenta, alguien te lo va a decir. Una vez que me pagan, mi relación con el cliente termina. Ella está por su cuenta después de eso. La última parte de su respuesta trajo otra pregunta a mi mente. Si algo sale mal, digamos, y ella es arrestada o se implica a sí misma, ¿qué haces? Pensó por un momento antes de responder. Supongo que estaba considerando cuánto debería decirle a un extraño que conducía su taxi. Bueno, a veces se establecen contingencias para protegerme primero. Si he hecho bien mi trabajo, el cliente no debería tener ninguna información sobre mí para dar a la policía. Y si por casualidad cometo un error tan grande que ella pueda, tengo múltiples estrategias de salida. Ciertamente no dejaré que la policía ponga sus manos sobre mí. Nadie vive para siempre. Hubo algunos momentos en los que tuve que recordarme a mí mismo que todo esto era un juego. Él lo hacía divertido. No obstante, su imaginación y previsión me asombraron. Habíamos estado jugando este juego durante horas antes de que pensara en preguntarle cómo empezó en su negocio. Me uní al ejército recién salido de la escuela secundaria. Mi trabajo llamó la atención de mis superiores. Me refirieron a un par de caballeros en el gobierno y trabajé para ellos durante 10 años antes de decidir iniciar mi propio negocio. Debo decirte, señor, que eres realmente bueno en esto. De verdad deberías ser un narrador de historias si no es lo que realmente haces para ganarte la vida. Estoy seriamente impresionado. Y no era solo para hacerle la barba. Esta había sido la noche más divertida que había tenido conduciendo un taxi en mi vida. Estaba acostumbrado a lidiar con borrachos y empresarios arrogantes. Esto había sido una explosión. Bueno, gracias, joven. Aprecio todo lo que me has mostrado esta noche. Podía decir por la forma en que hablaba que la noche estaba llegando a su fin. Era igual de bueno.
El sol estaría saliendo pronto y yo comenzaba a cansarme. Aproveché la oportunidad para hacer una pregunta más, una que debería haber hecho mucho antes. Había dicho más temprano esa noche que estaba en la ciudad por negocios. ¿Significaba eso que estaba aquí para eliminar a alguien? Una sonrisa astuta creció en su rostro mientras pensaba en su respuesta. Bueno, de hecho, estaba aquí para eso. Sin embargo, recibí un mensaje en el último minuto para cancelar el golpe, y me quedo con la mitad que ya me habían dado. Así que no me importó. Así son los negocios, ocurre ocasionalmente. Es prerrogativa de una mujer cambiar de opinión después de todo, ¿no es así? Espero que ella y su viejo lo resuelvan. Hace poco, estando en la ciudad, me encontré con una amiga de la universidad a quien no había visto en bastante tiempo. Me contó la historia que estoy a punto de compartir con todos aquí. Involucra a otra chica de la escuela que recientemente había sido víctima de un asesino en serie, que hasta hace poco no había sido identificado. La historia que le contó a la policía sobre lo que vivió esa noche hace que cualquier película de terror parezca pálida en comparación. Para preservar la privacidad de sus familiares me referiré a ella como Fabiana, y tampoco usaré el nombre real de su asesino. Me niego a dejar que ese nombre salga de mi boca. Espero que entiendan. Fabiana siempre había aspirado a ser escritora. Aunque había logrado tener algunos éxitos menores, el gran éxito popular seguía eludiéndola. Por esta razón, aún mantenía un trabajo diurno. Había sido bartender en un bar amigable con los estudiantes universitarios, por lo que, cuando ella y su novio se mudaron a Miami, comenzó a atender barra nuevamente para llegar a fin de mes. La noche en que murió, se quedó después de su turno y tomó algunas copas. El compañero bartender que la atendió esa noche dijo que, aunque estaba intoxicada, no estaba extremadamente borracha. Probablemente aún conservaba algo de su capacidad de toma de decisiones. Después de leer lo que vivió, es posible que desees que estuviera completamente inconsciente. El encargado del turno cerró y llamó un taxi para Fabiana. Ella se fue 15 minutos después y esa fue la última vez que alguien la vio. Este viaje en taxi probaría ser el último. En ese momento aún desconocido para el mundo, su conductor, a quien me referiré como José Sunder, había quitado la vida de otras 6 mujeres en los últimos 10 años. Fabiana estaba a punto de ser la 7ª. Lo único positivo que podemos sacar de la pérdida de su vida es que causó el fin de la década de terror de Sunder. La confesión de Sunder nos da una visión de primera mano del funcionamiento interno de la mente de un asesino que de otra manera no obtendríamos. Haré mi mejor esfuerzo para relatarlo lo más detalladamente posible, sin causar estrés innecesario. No hay necesidad de ser vulgar. En algún momento de su viaje, Fabiana se quedó dormida. Sunder aprovechó esta oportunidad para llevar el taxi a un lugar apartado que había utilizado varias veces en el pasado, para estar solo con sus víctimas. Antes de que ella tuviera idea de lo que estaba sucediendo, Sunder la había separado de su teléfono y rápidamente la encerró en un par de esposas. Sunder creía que una vez hecho esto, Fabiana estaría a su mando. A pesar de esto, ella luchó contra su captor. Sin embargo, un golpe fuerte en la cabeza con una llanta de hierro detuvo esto. Solo entonces Sunder estaba realmente libre de brutalizarla a su voluntad. Afirma que nunca hizo nada, pero las pruebas en su cuerpo demostraron lo contrario. En algún momento después del asalto, Sunder dejó a Fabiana sola, aún creyendo que estaba inconsciente. Este es el momento en que ella tomó la oportunidad de escapar. En esta parte tendré que usar un poco de conjetura. Aunque estaba esposada, debió haber tenido alguna esperanza de encontrar ayuda. La zona a la que Sunder la había llevado es muy boscosa y remota. Por los arañazos encontrados en su rostro, se piensa que había estado corriendo por el bosque durante un tiempo antes de toparse con una carretera. Desafortunadamente, la carretera que había descubierto tiene muy poco tráfico. Cuando finalmente pasó un coche y ella le hizo señas, la mala noticia fue que era Sunder. Tan pronto como notó su ausencia, se dirigió a la carretera principal. Condujo arriba y abajo durante unos 30 minutos hasta que la vio haciendo señas al coche. Cuando ella se dio cuenta de la situación, ya era demasiado tarde para ella. Intentó correr de nuevo hacia el bosque, pero Sunder la atrapó. Ya no estaba jugando. Después de 5 o 6 golpes en la cabeza, ella se había ido.
Su cuerpo fue dejado en el bosque y no fue descubierto durante otros 4 días. Antes de dejarla, Sander hizo su mejor esfuerzo para construir una historia plausible en caso de que fuera interrogado. Podría decir que la llevó a casa y continuó con su vida. Tenía un registro de su pago y sus huellas no estarían en nada que ella poseyera. Desde afuera no tenía nada que ocultar, aparte del hecho de que había dado un paseo a un par de las víctimas. La policía no tenía nada sólido en su contra en una ciudad con solo 3 taxistas. Era probable que hubiera conducido a 1 o 2 de las chicas. Lo que Sander no sabía en ese momento era que la policía había encontrado un par de anteojos cerca del cuerpo de Fabiana y los había rastreado hasta él. La policía quería ver si Sander confesaría si era atrapado en una posición comprometedora, así que se escondieron frente al lugar donde se encontró su cuerpo y esperaron. Como era de esperarse, al segundo día lo atraparon en el lugar del vertedero buscando sus gafas. 1 hora más tarde tenían su confesión. En los días siguientes confesaría las muertes de otras 6 chicas y relataría con detalles espeluznantes cómo llevó a cabo sus crímenes. Mi amiga, que originalmente me contó el caso, trabaja con el fiscal del condado. Ella dice que su intención es buscar la pena de muerte por el asesinato de Fabiana, sino por todos los asesinatos. Ella es la razón por la que tengo tanta información interna sobre la confesión de Sander. Debido a su posición en la ciudad, solo puede decir tanto sobre el caso. Sin embargo, yo no tengo tales restricciones sobre mí misma. Ella quería asegurarse de que el espíritu de lucha de nuestra amiga y su determinación para no caer fácilmente fueran conocidos por el mundo más amplio. Por favor, en lugar de recordar el nombre y los horrores que ese monstruo cometió sobre estas 7 mujeres inocentes, celebremos sus vidas y la forma en que enriquecieron las vidas de aquellos que amaban. Todas serán extrañadas. Hace unos días, mientras investigaba para un próximo libro, encontré varias fotos de un asesinato sin resolver que ocurrió en mayo de 1954. Mostraban una escena impactante. 2 cuerpos, uno masculino y otro femenino, fueron descubiertos. El hombre tenía un solo disparo en la cabeza y la mujer tenía el cráneo violentamente desfigurado, sin sangre cercana. La única señal de que había ocurrido algún crimen en absoluto era el taxi empapado en sangre encontrado casi a 2 kilómetros de los cuerpos. El aspecto del crimen que capturó mi atención y me motivó a investigar más fue la absoluta falta de motivo o sospechosos. Junto con las fotos se incluía una historia escrita en el momento de los asesinatos y una actualización reciente que contaba cómo se estaba reabriendo el caso. Aunque está más que frío, la esperanza es que todos los increíbles avances en ciencia finalmente puedan usarse para resolver el caso. Es más probable que la persona o personas involucradas en el crimen estén ahora muertas. Independientemente de esa probabilidad, los seres queridos que quedan merecen la oportunidad de obtener algún tipo de cierre. Desde que encontré esta información no he podido pensar en otra cosa. He dedicado mi tiempo de investigación a averiguar más sobre los involucrados en el crimen y el área donde tuvo lugar. Con unos días de estudio intenso bajo mi cinturón y una pequeña cantidad de retrospectiva, he formulado una teoría sobre lo que pudo haber ocurrido esa cálida tarde de mayo. Antes de compartir mi teoría completa, quiero enfatizar que he llegado a esta conclusión por mi cuenta. La nueva investigación policial no tiene conexión conmigo, y las agencias de aplicación de la ley que trabajan en el caso no tienen conocimiento de mi investigación o existencia, por lo que importa. Lo que comenzó como una lectura entretenida se ha convertido en una búsqueda personal de la verdad y una posible oportunidad de justicia. Así es como veo que sucedieron las cosas. El hombre, cuyo nombre era Rodolfo Brown, tenía antecedentes de agredir a mujeres, incluido un intento de forzarse sobre alguien, aunque los cargos fueron retirados más tarde. Brown era empleado de la compañía Checker Cab, y fue su taxi empapado en sangre el que se encontró casi a 2 kilómetros de los 2 cuerpos, considerando que Brown solo tenía una herida de bala en la cabeza y una cantidad promedio de sangre alrededor del cuerpo. He concluido que la gran cantidad de sangre que cubría el interior del taxi pertenecía a la mujer, Ann Hillman. Se dijo que se encontró muy poca sangre bajo su cuerpo, lo que solo refuerza mi creencia. Mercedes Halter era bibliotecaria asistente y no tenía antecedentes penales ni conexiones con el mundo del crimen.
Sus amigos dijeron que era la estereotípica ratón de biblioteca. También no tenía novio ni enredos románticos conocidos en ese momento, lo que elimina la teoría del triángulo amoroso. La última persona que la vio, Linda Banks, cajera del First National Bank, dijo que Mercedes Halter había mencionado que tomaría un taxi de regreso al trabajo. Aquí es donde mi investigación sobre otros crímenes en el área resulta útil. El cuerpo de otra mujer había sido descubierto tirado al lado de la carretera no muy lejos de donde ocurrió este crimen un mes antes. Ella había sido agredida y golpeada hasta la muerte con un instrumento contundente, lo que probablemente ocurrió en otro lugar. Con toda esta información compilada, he sido llevado a las siguientes suposiciones. Creo que el señor Brown y un tercer sujeto desconocido se unieron para secuestrar a Mercedes Halter engañándola, llevándola a otro lugar, y lo peor de todo, haciéndole cosas terribles para luego terminar con su vida. En este caso específico, creo que después de que los dos hombres secuestraron a Mercedes Halter, en lugar de llevarla a otro lugar, condujeron al área donde se encontró el taxi. En esta ubicación uno de los hombres, probablemente el señor Brown, agredió a Mercedes Halter. Cuando llegó el momento de acabar con su vida, parece que el señor Brown se excedió y perdió el control, causando que el coche se cubriera de sangre, haciendo de este un escenario de crimen muy obvio que sería difícil de ocultar o limpiar. En este punto, es probable que el cómplice del señor Brown decidiera que era un socio demasiado arriesgado para tener, por lo que después de ayudar con el abandono del cuerpo de Mercedes Halter, el cómplice desconocido mató a su socio con un disparo que probablemente nunca vio venir. Una vez eliminada la responsabilidad, el socio eliminó cualquier evidencia de su existencia del taxi. Ahora satisfecho de que nadie vivo pudiera conectarlo con los crímenes, el tercer hombre desconocido abandonó la escena. Debido a sus acciones inteligentes en la escena, sigue libre todos estos años después. Como dije, esto es solo una teoría. No tengo nueva información ni hechos retenidos de la policía. Todo es el resultado de unir uno y uno. Esta es la única forma lógica en que tiene sentido para mí. Brown obviamente no se disparó a sí mismo y tenía que haber una tercera persona involucrada. Planeo entregar mis notas a la policía. Si deciden usar alguna de mis conclusiones, depende de ellos. Por el bien de los seres queridos que quedan, espero que lo hagan.